Positivamente Saludable, porque lo bueno debe ser para todos. Positiva Compañía de Seguros S.A., en la búsqueda de nuevas formas de promoción y prevención en factores psicosociales, trae para sus empresas afiliadas el modelo Positivamente Saludable, el cual fortalecerá la gestión empresarial relacionada con la salud psicosocial y la salud mental, de tal manera que logre un impacto en el mejoramiento de los factores y competencias colectivas de empresas y trabajadores en su entorno, en el rendimiento laboral y en general en la sostenibilidad económica y social, cumpliendo y superando los requerimientos legales. Este modelo es exclusivo de Positiva y pueden acceder todas las empresas y trabajadores afiliados, combinando y flexibilizando la utilización de canales presenciales y virtuales. Acompáñanos en este recorrido. Para iniciar, el modelo Positivamente Saludable orienta acciones desde el proceso de identificación del nivel de desarrollo psicosocial de la empresa según los resultados de la batería de evaluación del riesgo psicosocial propuesto por el Ministerio del Trabajo y otras fuentes como encuestas de clima, datos epidemiológicos y otros. Una vez identificados los riesgos, el modelo propone una ruta de actuación basada en las necesidades de las empresas, cumpliendo con la normatividad actual desde la implementación de los protocolos de intervención hasta el desarrollo de acciones organizacionales y del factor humano, este último con el fortalecimiento de diferentes competencias bajo 4 ejes estratégicos: desarrollo personal, vida y salud, vida y familia y psicoeducación. De esta manera se potencializarán ambientes y entornos sanos, seguros y mentalmente saludables. Positivamente Saludable, dentro de sus estrategias, cuenta con el programa Máster que contiene 13 competencias que potencializan el desarrollo del ser y mejoran el factor humano de las organizaciones. Además, se articula con las estrategias técnicas propuestas en las acciones de intervención, dando respuesta a los retos y exigencias psicosociales y en salud mental que hoy tienen las empresas hacia una transformación productiva, sostenible y emocionalmente saludable. Con el programa Máster aprenderás a fortalecer en el eje de desarrollo personal la autoconciencia emocional, la autorregulación, el pensamiento positivo, la gestión del cambio y la gestión del tiempo. En el eje vida y salud desarrollarás tus hábitos de autocuidado con Cuídate, come bien, muévete y duerme bien. En el eje vida y familia aprenderás a conciliar trabajo a distancia y familia. Y por último, en el eje de psicoeducación aprenderás a gestionar el estrés, cuidar tu salud mental y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Te invitamos a compartir con nosotros esta gran experiencia y construir juntos el presente y el futuro que necesitamos. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Valentina Gutiérrez y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Biológicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Cáncer Ocupacional, Factores de Riesgo y Manejo. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Sergio Hidalgo Gómez. Él es médico especialista en salud ocupacional. Doctor Hidalgo, muy buenas tardes y bienvenido. Valentina, muy buenas tardes a todos los asistentes en la tarde de hoy. Les agradecemos la asistencia y vamos a tratar un tema que creo que es de mucho interés para todos. Bueno, doctor, no te vemos. ¿Tienes la cámara encendida, por favor? Listo, doctor, ahí te vemos. Ahí ves. Perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a iniciar el sondeo. Les recuerdo que el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, entonces iniciamos, por favor, con nuestra primera pregunta. Primero, los factores de riesgo que tienen relación con el cáncer ocupacional son A, agentes físicos, B, agentes químicos,
C, agentes biológicos y psicosociales, D, todas las anteriores, o E, ninguna de las anteriores. Todos recuerden que en sus dispositivos móviles o computadores tienen estas opciones de opción múltiple para que elijan la que ustedes consideren correcta. Tenemos entonces 15 segundos para votar, por favor. Bueno, doctor, tenemos entonces que el 5% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 9% por la opción B, el 12% por la opción C, el 74% por la opción D y el 0% por la opción E. Vamos entonces a continuar con nuestra segunda pregunta. Segundo, el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia 2012 a 2021 priorizó unos agentes cancerígenos ocupacionales. A, benceno y radiaciones iosinales. B, asbesto y sílice. C, compuestos inorgánicos del plomo. D, A y C son ciertas. O E, A, B y C son ciertas. Nuevamente tenemos 15 segundos para votar por la opción que consideremos correcta, por favor. Doctor Hidalgo, tenemos entonces que el 2% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 15% por la opción B, el 4% por la opción C, el 21% por la opción D y finalmente el 58% por la opción E. Vamos entonces con nuestra tercera pregunta. Tercero, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, A, clasifica los agentes cancerígenos por grupos. B, se apoyan pruebas de animales en experimentación. C, realiza estudios en humanos. D, ninguna de las anteriores. O E, A, B y C son ciertas. En sus dispositivos encontramos entonces estas opciones nuevamente para que voten por la que consideren correcta. Bueno, doctor, tenemos entonces el 31% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 6% por la opción B, el 2% por la opción C, el 10% por la opción D y el 51% por la opción E. Vamos finalmente con nuestra cuarta y última pregunta de este sondeo inicial. Cuarto, el desarrollo del cáncer ocupacional en un trabajador expuesto ocurre en A, de 1 a 5 años, B, de 5 a 10 años, C, de 10 a 15 años, D, de 10 a 20 años o D, ninguna de las anteriores. Nuevamente tenemos estos últimos 15 segundos para votar por la opción que consideremos correcta, por favor. Listo, doctor. Finalmente tenemos entonces el 34% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 30% por la opción B, el 6% por la opción C, el 15% por la opción D y finalmente el otro 15% por la opción E. Entonces ahora tienes el espacio para que continúes con tu presentación y nos vemos ahorita en el sondeo final. Listo, Valentina, muchas gracias por la colaboración. Los temas que vamos a tratar en la tarde de hoy son, primero, unos antecedentes del cáncer ocupacional en el mundo. El segundo punto será el marco legal en el mundo y en Colombia. Este tema es pues, muy importante para saber qué legislación no solo se derivó en el mundo, sino también en Colombia para control a nivel de las empresas de esta patología. Tercero, cáncer ocupacional como tal y sus definiciones. El cuarto, clasificación de los agentes cancerígenos según la IARC, que es la agencia internacional, o la agencia o la Conferencia Americana de Higienistas, que es la ACGH. Quinto, circunstancias de exposición a ambientes laborales y agentes cancerígenos para humanos. Sexto, promoción y prevención del cáncer ocupacional. Y un tema que quise incluir allí, que es marcadores de laboratorio clínico y isometría, hablando del tema de las radiaciones ionizantes, que es un tema pues, de mucha envergadura a nivel
de las entidades de salud y de algunas industrias. Como antecedentes mundiales tenemos que el primer caso de cáncer fue detectado por el médico Percival Pott en el año 1775, cuando le diagnosticó en Inglaterra como un carcinoma escamocelular de escroto en jóvenes desollinadores de chimeneas. Después de 1895, miren ustedes que pasaron más de 100 años para que un médico alemán, el doctor Rehm, diagnosticara cáncer de vejiga en un grupo de trabajadores que estaban en la industria de pinturas por manipulación de la anilina. Luego en 1943, ya pasamos al siglo pasado, en Alemania se notifica cáncer de pulmón por enfermedad ocupacional en trabajadores que manipulaban el cromo hexavalente. Luego en 1950 se habla nuevamente del cáncer de pulmón y del piel en aquellos pacientes que tenían manipulación del arsénico en algunas industrias. En la década de 1950-1960 se detectaron varias leucemias por exposición en zonas industriales por exposición a la manipulación del benceno, sobre todo en industrias del calzado. En 1960 se diagnosticó por primera vez el carcinoma pulmonar y el mesotelioma pulmonar maligno por manipulación de o exposición al asbesto. Como vamos a ver un poquito más adelante, el asbesto es una de las sustancias primordiales en el país que ya ha tenido una regulación importante desde el punto de vista legislativo y hay obligatorio cumplimiento para ello. En 1967, el cáncer de senos paranasales en todos aquellos trabajadores de industrias de manipulación de la madera o de fabricación de muebles. Y en 1970 se comprobó la relación del angiosarcoma hepático con exposición al cloruro de vinilo. Entonces, como pueden ver ustedes, hay unos antecedentes que fueron los que sembraron la base de poder incluir y poder aparecer dentro de los países lo que es la legislación a base del cáncer ocupacional. El marco legal obviamente empezó a nivel mundial por la Organización Internacional del Trabajo y por la Organización Internacional del Trabajo y en la cual comenzaron, y la Organización Mundial de la Salud. Estas entidades comenzaron a recopilar toda la información que existía sobre estos agentes que se fueron identificando y fueron generando normatividad y de regulación para esos productos y sobre todo pensando en proteger la salud de los trabajadores. El convenio 136 de 1971 de la Organización Internacional del Trabajo sentó las bases de regulación de manipulación del benceno para las industrias del calzado y también se comenzó a legislar sobre las radiaciones ionizantes y no ionizantes y el manejo, pues no solo en entidades, sino por exposición a campo abierto. En el convenio 139 del 74 se sentaron las primeras bases, o sea, la normatividad sobre agentes cancerígenos y el cáncer profesional. El convenio 160 del 85 hace referencia a todas las condiciones laborales para los empleados que tenían que manipular sustancias tóxicas o potencialmente cancerígenas. En el convenio 161 del 85 se habló de los servicios de salud en el trabajo y el control médico que debía hacer con los trabajadores tanto al ingreso como durante su actividad laboral, pues en los años que estuviera dentro de la empresa, como al momento de salir de la empresa. El convenio 162 del 86 ya hay una legislación de la Organización Internacional del Trabajo sobre la utilización del asbesto a nivel industrial, pero Colombia no se acogió a ese convenio sino 12 años después, a través de la ley 436 de 98. Mire que Colombia se demoró mucho para entrar en esto cuando es uno de los productos más utilizados en Colombia. Posteriormente, 21 años después, o sea, por la ley 1968 del año 2019, Colombia ya
impidió o prohibió completamente tanto la importación como la exportación del asbesto y dio 5 años a todas las industrias que manejan asbesto para que puedan hacer el cambio transicional a productos no tóxicos o no cancerígenos. Luego viene el convenio 170 del 90, en la cual comienzan a regular productos químicos que pueden generar carcinoma en las personas que los manipulan. Posteriormente vino la declaración del milenio de la Organización de las Naciones Unidas, el convenio de Estocolmo con los contaminantes orgánicos persistentes y un convenio de la Organización Mundial de la Salud donde habla del control del tabaco. Ya a nivel de Colombia, desde la Constitución Política del año 91, en el artículo 25 se habla del derecho del trabajo de todos los ciudadanos colombianos, tanto hombres como mujeres. Y se empieza a legislar sobre este derecho al trabajo, también la legislación a nivel de empresas. Ustedes van a ver que más o menos las bases de la salud ocupacional en Colombia datan más o menos de una manera legal desde el año 1984, en la cual por el decreto 614 de ese año, el gobierno nacional sienta las primeras bases de administración de la salud ocupacional en el país. Luego aparece la resolución 1016 del 89 que reglamenta, organiza e implementa el funcionamiento de los programas de salud ocupacional en las empresas. Aparece después la ley 100 del 93 que le consagra el libro tercero, consagra todo el sistema general de riesgos profesionales. Posteriormente el decreto 1295 del 94 organiza, administra e implemente y pone en funcionamiento ese sistema general de riesgos profesionales. Y posteriormente la ley 436 del 98, mediante la resolución 935 del 25 de mayo, creó la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del sector asbesto. Miren que desde ese año 98 el gobierno nacional empieza a hacer conciencia de regular completamente la manipulación del asbesto, por lo que había una evidencia grande de la producción de la pleurocáncer a nivel pulmonar o de la manipulación de este producto. Posteriormente, en el año 2014, el decreto 1477, el Ministerio de la Protección Social definió una nueva tabla de enfermedades laborales para Colombia. En esa nueva tabla hay unas enfermedades de clasificación directa y otra de clasificación en grupos. En esa clasificación directa estaban definidos la asbestosis, la neumoconiosis, y allí incluye, en ese momento incluye el mesotelioma pulmonar maligno secundario a la exposición y manipulación del asbesto. Esa tabla también sufrió, ustedes recuerdan, una modificación en el año 2020 con la aparición del COVID, que es la quinta enfermedad que fue decretada allí como enfermedad directa, el COVID-19. Y otro avance muy importante para la legislación nuestra fue el Plan Decenal para el Control de Cáncer en Colombia. El Plan Decenal de Salud Pública tiene un capítulo muy importante que habla del Plan Decenal para el Control de Cáncer en Colombia 2012-2021 y priorizó 5 sustancias cancerígenas ocupacionales para trabajar en ellas, que serían el asbesto, el benceno, el sílice, los compuestos inorgánicos de plomo y las radiaciones ionizantes. La meta era que hacia el año 2021 entre el 50 y el 70% de las industrias formalmente establecidas en Colombia y que tenían que manipular estas sustancias cancerígenas pudieran haber logrado el manejo de unos niveles mínimos permisibles y, si era posible, pues el cambio de estas sustancias a otras menos tóxicas o no tóxicas, pues sería lo ideal. Y también otra de las metas era que crearan los programas de vigilancia en salud pública para estas entidades. Luego viene el decreto 1496 del 2018, donde el Ministerio del Trabajo adoptó el sistema globalmente armonizado, SGA, y clasificación y etiquetado de productos químicos. Con este decreto, el Ministerio del Trabajo obliga que todas las
industrias que producen productos químicos potencialmente cancerígenos o tóxicos deben etiquetar adecuadamente el producto, avisar sobre sus riesgos, el manejo, las posibilidades o enfermedades que pueden derivarse de ello, y obliga a todas las empresas en Colombia a etiquetar estos productos. Y en el artículo 22 de ese decreto le asigna responsabilidades a los administradores de riesgos laborales para que acompañen de una manera, tanto al empleador como a los empleados y lograr con ello una capacitación en la prevención, en el manejo de estos productos, en el uso de los elementos de protección personal y las responsabilidades también que tienen los empleadores que tienen que utilizar estas sustancias para el producto, para los productos que ellos producen. Aquí está el resumen de la tabla 1496 de 2014, que le hablaba ahora que fue la cambiada en el 2014, nuevas enfermedades laborales de Colombia. Ahí está en enfermedades laborales directas, está el mesotelioma maligno y el COVID-19 que recientemente lo incluyeron en ese grupo de enfermedades laborales directas. En el grupo 1 de enfermedades infecciosas y paritarias está la rabia, el dengue, la fiebre amarilla, herpes simple, varicela, rubeola, sarampión, hepatitis A. Y en el grupo 2 está todo el cáncer de origen laboral. Allí están las neoplasias malignas de laringe, bronquios y pulmón producidas por el asbesto. Las neoplasias de hueso y cartílagos articulares y de piel producidas por la radiación ionizante. Las neoplasias de escroto por el hollín en desollinadores y también por los que manipulan hidrocarburos policíclicos. El carcinoma de vejiga por los que manipulan aminas aromáticas y sus derivados. Y el carcinoma de colon, recto, próstata y riñón por manipulación de arsénico y tetracloretileno. También hay un grupo de leucemias que son producidas por manipulación de benceno, radiaciones ionizantes, óxido de etileno, agrotóxicos. Porque en el agro también hay una serie de productos que pueden intoxicar y generar enfermedades en los trabajadores. Y los linfomas que son producidos o desencadenados por manipulación del arsénico y del butadieno. ¿Qué es el cáncer ocupacional? El cáncer ocupacional se desencadena por la exposición inadecuada y o prolongada a una o varias sustancias cancerígenas, bien sea de características químicas, físicas, biológicas o ambientales. El término prolongado es muy importante porque está definido por la Organización Mundial de la Salud que si la empresa que tiene que manipular, en la que los trabajadores tienen que manipular estos productos, tiene muy organizado lo que es la inducción del empleado en el manejo de estos productos, la inducción del empleado en un uso adecuado de los elementos de protección personal y los controles periódicos médicos, sería imposible que en una empresa aparecieran casos de cáncer ocupacional, porque esta exposición prolongada, más o menos para diagnosticar el cáncer, tiene que haber pasado de 10 a 20 años de exposición permanente y de haber el trabajador violentado como todo lo definido en la empresa para la protección del cáncer en ese empleado. Y también tenemos la incidencia del cáncer ocupacional que en el mundo está más o menos del 4 al 6%, Colombia no es ajeno, que todos los tipos de cáncer del 4 al 6% son cánceres ocupacionales, pero muchas veces está subdiagnosticado o las empresas hacen bien la tarea y realmente la incidencia de cáncer ocupacional en las empresas es muy baja. Por ejemplo, para nuestra compañía, en el año 2021 solamente tuvimos de todas las patologías el 0.02% diagnosticado como cáncer ocupacional. La enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a esa actividad laboral. Por ejemplo, ahí vemos en la diapositiva
un señor que tiene manejo y manipulación de madera. Si ese trabajador no utilizara sus medios de protección, entonces podía muy fácilmente con el tiempo desarrollar un carcinoma de senos paranasales por la inhalación de estos restos de madera. Igualmente los que tienen a cargo las fumigaciones, donde son productos muy tóxicos y si no tienen las medidas de protección pueden generar o derivar una enfermedad laboral por su actividad. De ahí la importancia del control de los supervisores sobre los empleados que estén permanentemente cuando manipulan esas sustancias usando estos elementos de protección personal. ¿Qué es un agente carcinógeno ocupacional? Es aquel agente físico, químico o biológico que está presente en el ambiente laboral y que puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer entre las personas que manipulan estas sustancias. La sustancia cancerígena es aquella que actúa cuando ingresa al organismo, produce una alteración en el DNA y RNA de la célula, generando una mutación. Esa mutación pasa a una etapa de promoción donde se transforma completamente la célula y comienza un crecimiento exponencial y multiplicación, formando la tumoración. Entonces, así es más o menos el desarrollo y el proceso fisiológico de la producción de estos cánceres ocupacionales. Los factores de riesgo del cáncer ocupacional son 4. Son de 4 tipos: de agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos y agentes psicosociales. Vamos a ver que el agente psicosocial, que tiene que ver con la parte psíquica de la persona, pues tiene una influencia enorme en la producción también de estas patologías. El agente físico son los factores de naturaleza física, como el ruido, las vibraciones, la radiación ionizantes y no ionizantes, las temperaturas extremas, las presiones anormales, las corrientes eléctricas. Todos esos son fenómenos, agentes físicos que pueden llegar a desencadenar y cáncer ocupacional. Entre los agentes químicos son todas aquellas sustancias orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas, que dentro de su proceso de fabricación, manejo, transporte, pueden generar polvos, humos, gases, vapores que tienen efectos tóxicos en el organismo de la persona, también cancerígenos, o pueden ser asfixiantes o tener un efecto corrosivo también. El agente biológico son aquellos seres vivos como virus, hongos, bacterias y parásitos que, ya sean de origen vegetal o animal, pueden provocar efectos negativos en el organismo de un trabajador. Es como tenemos en el ejemplo a nivel de medicina que la hepatitis B o C en trabajadores de la salud puede llegar a producir carcinoma hepático con los años de incubación y exposición a este virus. Y el riesgo psicosocial es una serie de factores intrínsecos del trabajo que actúan sobre los factores endógenos de la persona, como la edad, el patrimonio genético, antecedentes psicológicos que tenga esa persona y otros factores exógenos como su vida familiar y la cultura, el hábito de muchos costumbres que tiene la persona en su vida diaria y en su hogar, y que esto puede producir cambios psicológicos del comportamiento, tornándose el trabajador agresivo, ansioso, con sensación de insatisfacción, y esto es llevarlo a trastornos psicosomáticos que le van a producir fatiga, le va a generar hipertensión arterial, trastornos digestivos, o sea, una serie de patologías orgánicas que van a hacer que el trabajador disminución, el mismo estrés genera una disminución de las defensas que puede convertir al trabajador en un reservorio para que estos agresores puedan actuar sobre su organismo. Ahora viene la clasificación de estos agentes cancerígenos. Como son muchos, solamente a nivel mundial ya están diagnosticados como 160 sustancias que son realmente cancerígenas para el ser humano. Y hay 826 sustancias que supuestamente pueden tener algún efecto cancerígeno en el ser humano. Entonces ustedes ven que son casi 1000 sustancias y con el fin de las entidades que han investigado estas patologías poder
clasificar adecuadamente estas entidades, entonces surgieron dos organismos a nivel internacional. El uno es la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, que es una entidad pues, americana, es la entidad que por su clasificación es la que mayormente es acogida a nivel mundial por los países. Esta agencia internacional clasifica un grupo 1 donde el agente o la mezcla tiene alto poder cancerígeno para el ser humano. El grupo 2A, el agente o mezcla. Entonces, otra cosa importante es que esto utiliza animales de experimentación. Entonces, son varias las situaciones. Uno, utiliza animales de experimentación, posteriormente hace pruebas en humanos. Y la clasifica según esto. El 1, como les dije, es un reconocido carcinogénico en seres humanos. El grupo 2A son aquellos agentes o mezclas que pueden ser carcinógenos para el ser humano, pero que evidentemente en los animales de experimentación producen cáncer. El grupo 2B es que son aquellas sustancias que pueden ser potencialmente cancerígenas para el humano y potencialmente cancerígenas para el animal. O sea, no hay una evidencia clara de que sean también cancerígenas en el animal, en los animales. El grupo 3 son aquellas mezclas donde no puede ser clasificado respecto a su carcinogenicidad para el hombre por datos inadecuados o muy limitados en los animales de experimentación. Y el grupo 4 son aquellas mezclas o sustancias que definitivamente no son cancerígenas ni para los humanos ni para los animales en experimentación. Está la otra, la CGIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, que clasifica de la siguiente manera los cancerígenos: A1, cancerígenos confirmados en humanos; A2, sospechosos de carcinogenicidad en humanos; A3, sospechosos de carcinogenicidad en animales; A4, no clasificados como carcinógenos en humanos; y A5, no sospechosos de ser carcinógenos en humanos. Como ven, es mucho más específica y se ciñe más al método científico la clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer. Entonces, con base en eso, Colombia adoptó esta clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y ha tratado de incluir en esta clasificación pues todos aquellos productos que son cancerígenos y clasificarlos de acuerdo a la IARC y cuál es su fuente de exposición. Por ejemplo, la radiación solar. Este es un grupo 1 que es carcinógeno para el ser humano, afecta piel y ojos por trabajos al aire libre. La radiación ultravioleta está clasificada en el grupo 2A, piel y ojos, trabajos al aire libre. Están los hidrocarburos, vamos a nombrar algunas porque son realmente extensas. Hidrocarburos aromáticos policíclicos, que está clasificada en el grupo 1 y en el grupo 3. Puede dar cáncer de pulmón o de piel, y es por la destilación del refinado del petróleo, el uso de la brea de alquitrán de petróleo, el hollín, aceite minerales, el humo del tabaco. El humo de leña doméstica que tanto hablamos usualmente porque es una costumbre en nuestros campesinos, está clasificada en el grupo 1, puede dar carcinoma de pulmón y obviamente es en lugares, restaurantes o centros de trabajo donde se hace actividades con leña. Los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, ahí está clasificado en el grupo 2B, puede producir tumores cerebrales o el médula espinal, por exposición a campos ambientales de torres de alta tensión, radio, televisión, telecomunicación inalámbricas. Esta radiación ionizante es supremamente importante, está clasificada en el grupo 1. Acuérdense que en el área de la medicina y de la industria se utiliza mucho, sobre todo en los centros de radiología, los centros de radioterapia, los centros de radiodiagnóstico. Utilizan sustancias con radiación ionizante y que pueden llegar a producir carcinomas en hueso, en cerebro, riñón, pulmón, esófago, glándulas salivares, piel, estómago, tiroides o vejiga. El plomo y los compuestos inorgánicos está clasificado en el grupo 2A, también de gran importancia. Este puede dar tumores en riñón o estómago y la fuente de exposición, la extracción a tratamientos, metalurgia, refinado, fundición de pinturas, baterías, donde se utilice mucho todos estos compuestos del plomo.
Ahí pueden ver el arsénico, es otro de los más importantes. Está el asbesto y el arsénico que están en el grupo 1, que pueden dar carcinoma de pleuro, el asbesto en industrias de cemento y minería y refinería de minerales, y el arsénico en pulmón, hígado, piel, y se utiliza en curtimbres, en tratamiento de cueros, en maderas, procesamiento de las maderas, pirotecnia, en la minería, en la fundición, y la multiplicidad de usos que tienen muchos de estos productos. El polvo de madera en los aserraderos, fabricación de muebles y construcción, que da carcinoma en nariz o en pulmón. Está clasificado en el grupo 1. Y así sucesivamente. Otro interesante del formaldehído, que es el formol, está clasificado en el grupo 1, puede dar carcinoma en nasofaringe y leucemias, y es muy utilizado en plástico, textiles, en los laboratorios de anatomía patológica. Se utiliza también como desinfectante. Ahora vamos a hablar de la promoción y de la prevención del cáncer ocupacional. Ha sido una preocupación de la Organización Mundial de la Salud y, como les decía inicialmente, si en la empresa donde se manipulan estos productos se aplican muy bien la normatividad legal que existe, y fuera de eso el patrono implementa a través de los programas de salud ocupacional todas las medidas de protección para el trabajador, es prácticamente imposible que la persona llegue, manipulando estas sustancias, llegue a generar un cáncer ocupacional. ¿Qué se debe hacer? Uno, la regulación y evaluación sistemática de cancerígenos conocidos presentes en el lugar de trabajo. Implementación de medidas técnicas para reducir su exposición. O sea, uno tiene que tratar de ir implementando medidas para bajar la exposición y que la persona trabaje en unos límites permisibles. Y unos mecanismos de sustitución de esos agentes cancerígenos por unos menos cancerígenos o no cancerígenos. La Organización Mundial de la Salud recomendó los siguientes pasos en prevención. El paso 1 básico, reglamentar y reforzar la vigilancia y control de los cancerígenos. Evitar la introducción de cancerígenos conocidos en el lugar de trabajo. Un segundo paso que es el expandido, donde debe monitorear y reducir la exposición ocupacional a los cancerígenos. Y organizar los sistemas de vigilancia epidemiológica de salud para los trabajadores que están expuestos. Y un paso tercero, que es el deseado, donde se deben desarrollar programas integrales para la prevención primaria de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, sustituyendo esos agentes cancerígenos por unos no cancerígenos. A nivel del país, está en el Ministerio del Trabajo hacer un control sobre las empresas donde manipulan productos que pueden ser tóxicos, cancerígenos para la salud de los trabajadores. ¿Y qué debe hacer? Es simplemente evaluar o hacer auditorías donde pueda mirar que se está cumpliendo la normatividad existente en Colombia para la protección de los trabajadores. Hay una responsabilidad, en el segundo punto, que es una responsabilidad de los empleadores. Estos empleadores quieren hacer, formular y aplicar las normas, formular políticas y aplicar las normas de seguridad en el trabajo. Sustituir las sustancias tóxicas que tengas por unas menos tóxicas o no tóxicas. Hacer un monitoreo ambiental del sitio de trabajo. Hacer mediciones tanto en el paciente, si estos productos son medibles, o lo que manipule pueden ser medibles en el organismo de la persona. Por lo tanto, debe tener bien implementado el examen preocupacional para el ingreso, el examen ocupacional de evaluación periódica, y cuando va a retirarse el empleado de su actividad laboral en la empresa, debe hacer un examen completo para mirar el estado en el que sale esa persona de la empresa. Debe manejar también el uso de la hoja de seguridad de esos productos químicos, donde se hace un seguimiento día a día del manejo de esos productos, la formación e información de los trabajadores en materia de prevención de cáncer ocupacional, que es muy importante, es una inducción y no sobra estar permanentemente insistiendo, dando capacitaciones. En esas capacitaciones pueden apoyar las administradoras de riesgos laborales para darles capacitación tanto a los operadores
a los patronos como a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores para que hagan un manejo adecuado de esas sustancias. Y otra parte que se les capacita es en la higiene, tanto en el baño, en la higiene de la ropa, que no debe mezclar la lavado de la ropa de trabajo con la ropa de casa o de calle, evitar el consumo de alimentos dentro del sitio de trabajo. En fin, hay una serie de normas que se definen y que dan completamente la seguridad para que el trabajador no vaya a estar expuesto a contaminarse con la sustancia que manipula. Un tercer punto son las medidas de prevención en radiaciones ionizantes. Lo traje aquí y lo incluí porque me parece que la radiación ionizante es de mucho uso en nuestro medio, sobre todo en la parte médica. Tiene tres principios fundamentales, una justificación de las prácticas, todo. O sea, el tema es que cualquier exposición, por pequeña que sea, a un material radioactivo puede ser potencialmente dañino. La limitación de la dosis es de 20 milisievert, así se mide, milisievert por año, y esa es la dosis máxima permisible. Y la optimización, donde la exposición debe minimizar cualquier posibilidad de detrimento para la salud de las personas que manejan estos equipos de rayos X o de radioactividad. Hay un tema que también nos ocupa, que son los marcadores tumorales, que con mucha frecuencia se utilizan en medicina, se utilizan también en la agroindustria. Esos marcadores tumorales, que es a base de radioisótopos, son sustancias que sirven para detectar cáncer o ayudan a diagnosticar esa enfermedad, cualquier enfermedad, sobre todo el cáncer, porque el cáncer generalmente produce altos niveles de proteínas a través de las células y estos marcadores tumorales hacen eso, detectan las proteínas. Por eso pueden dar positivos. Estos marcadores tumorales hay unos que se utilizan mucho en el medio, como es el CA125, que es el antígeno de cáncer de ovario, el CA15-3 y CA27-29 para cáncer de seno, el PSA, que es el antígeno específico de próstata, que es para detectar cáncer de próstata, el antígeno carcinoembrionario, que es para detectar cáncer colorectal, de pulmón, de estómago, de tiroides, de páncreas, de seno o de ovario. Cuando generalmente es por la historia médica que el médico envía estos marcadores o estos exámenes. Y como ya tiene una sospecha clínica, pues se orienta a aclararla. Uno dirá un antígeno carcinoembrionario que da positivo para todos esos tumores, pero ya con la historia clínica y el motivo de consulta que ha tenido el trabajador con el médico, pues uno orienta hacia dónde va el estudio del paciente. Otro marcador tumoral son las alfa-fetoproteínas para cáncer de hígado, de ovario o testículo, y la microglobulina beta 2, que es para detectar mieloma múltiple y algunos linfomas y leucemias. Estas radiaciones ionizantes se basan en una interacción entre la radiación con la materia y el comportamiento en ella. Entonces ahí dibuja pues, las tumoraciones, o son radiosensibles o absorben esa radiación. Los materiales, no todos los materiales de radioactividad son utilizados en medicina, porque hay que pensar en la protección del paciente, de la persona o del empleado. Se utiliza sobre todo el estroncio 90, cesio 137, cobalto 60 y iridio 192. Y se aplican en técnicas de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear. En radiodiagnóstico se han utilizado mucho esos radioisótopos en el uso de medios de contraste para tomografías computarizadas, fluoroscopio, radiología intervencionista. La radioterapia es aquellos equipos que son manejados para destruir en el tratamiento del cáncer, para destruir células y tejidos tumorales. Los funden a base de altas dosis de radioterapia. Y la medicina nuclear, que utiliza esos radioisótopos en forma no encapsulada para pruebas de radioinmunoanálisis. Perdón. El uso de estos radioisótopos deben tener unas connotaciones especiales para poder ser utilizados en los seres humanos, que no sean tóxicos, que tengan un tipo de emisión radioactiva idónea, o sea, baja, que tengan baja energía
que tengan un periodo de semidesintegración máximo de 6 horas, o sea que en 6 horas haya sido eliminada del cuerpo, y que la eliminación también sea rápida. Entre esos elementos se utiliza el talio 201 para estudios cardíacos, el galio 67 para detección de tumores, perdón, el yodo 131 y 123 para tiroides y estudios tiroideos y renales, así sucesivamente. El flúor 18 se utiliza para estudios por PET scan de detección de tumores a nivel sistémico, o el yodo 125 para exámenes de radioinmunoanálisis. Uno dice cómo se detectan o se mide que esa irradiación fue absorbida por el organismo, tanto del profesional que está en esos sitios de trabajo como los técnicos que tienen que manipular estos implementos. Hay unos elementos que llaman los dosímetros. Esos dosímetros son unos elementos de uso personal, llevan un control periódico mensual, perdón, donde se le mide al empleado qué absorción de irradiación ha tenido durante el mes. Esa absorción debe ser menor de 1 milisievert. Y esos milisieverts deben ser máximo 20 en el año. Ahí está, en un rango de seguridad. Entonces, hay varios tipos de dosímetros. Esos dosímetros pueden ser el de pluma, en el cual la lectura se hace por medio de un indicador que se mueve en una escala pequeña de una pantalla LED del dispositivo. Es el de la parte superior que tiene el señor en el bolsillo. Por eso se llama de pluma, porque parece pues como un lapicero. Hay otro dosímetro que se utilizó mucho tiempo, que es el dosímetro de película, el cual indica que la parte blanca, los niveles, cuando la persona va recibiendo irradiación, perdón, se ennegrece con diferentes campos de filtro. Es el que está en la parte inferior. Y los marcadores, los dosímetros de termoluminiscencia, como el que tiene la señora allí, la técnica, la dosis se calcula gracias a la intensidad de luz emitida. Y los digitales, que son los más precisos, confiables, como el que está acá abajo, son digitales, son los más utilizados hoy en día. Y esos dosímetros digitales utilizan sensores eléctricos para medir los niveles de radiación que va recibiendo la persona. Entonces, estos elementos son de suma importancia en el tema de la radioterapia. En tema de radiación, es un tema muy vasto, es mucho lo que hay que hablar. Quise simplemente traer unos puntos acá porque es de mucha utilidad en la parte médica e industrial. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con el manejo de esto, pero como les decía inicialmente, si se manejan adecuadamente, la posibilidad de desarrollar un cáncer ocupacional es mínimo. Muchas gracias. Valentina, no sé si pasamos a la evaluación. Valentina. Listo, doctor. Sí, señor. Entonces vamos con nuestro sondeo final. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Primero, los factores de riesgo que tienen relación con el cáncer ocupacional son A, agentes físicos, B, agentes químicos, C, agentes biológicos y psicosociales, D, todas las anteriores o E, ninguna de las anteriores. Entonces, en sus dispositivos van a encontrar estas respuestas de selección múltiple. Vamos a elegir, por favor, la que ustedes consideren correcta. Listo, doctor Hidalgo. Entonces tenemos que el 0% de nuestros asistentes votó por la opción A, el 18% votó por la opción B, el 6% por la opción C, el 75% por la opción D y el 1% por la opción E. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? Pues, Valentina, realmente, mira, como lo dijimos, los factores de riesgo tienen una relación del cáncer ocupacional, son todos esos factores, todos pueden ser físicos, químicos, biológicos y psicosociales. O sea que la respuesta correcta era todas las anteriores,
Con ella hubo una mejoría en la primera impresión fue el 74%, en esta nos dio el 75%, y subió el de agentes químicos, que había dado el 9% en la primera evaluación y nos dio 18% en esta segunda evaluación. La realidad es que todos, como los vimos allí, agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales, son factores de riesgo que tienen relación con el cáncer ocupacional. O sea que la respuesta correcta era la D, que realmente pues la mayoría de los participantes la tuvieron o la marcaron como positiva. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Segundo, el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia 2012 a 2021 priorizó unos agentes cancerígenos ocupacionales. A, benceno y radiaciones ionizantes. B, asbesto y sílice. C, compuestos inorgánicos del plomo. D, A y C son ciertas. O E, A, B y C son ciertas. Nuevamente tenemos 15 segundos para votar por la opción que consideremos correcta. Listo, doctor. Tenemos entonces el 3% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 5% por la opción B, el 0% por la opción C, el 11% por la opción D y finalmente el 81% por la opción E. ¿Cómo nos fue en esta pregunta? Valentina en esta mejoró mucho, o sea, creo que el concepto quedó muy claro, porque realmente el plan decenal lo que hace es que en las industrias que manejan los 5 factores o agentes cancerígenos más importantes en Colombia, que son el benceno, las radiaciones ionizantes, el sílice, el asbesto y los compuestos inorgánicos del plomo, son los que en este plan decenal se definieron para que las empresas que tienen esos productos fueran las que trabajaran por lograr entre un 50 y 30% sus límites permisibles e implementar los programas de vigilancia en salud pública. Entonces, la respuesta era A, B y C son ciertas, mejoró ostensiblemente, pasó del 58% al 81% y las otras bajaron ostensiblemente. Pero realmente pues creo que el concepto en este sentido sí quedó mucho más claro. Vamos a la tercera pregunta entonces. Claro que sí, señor. Muchas gracias por la aclaración. Vamos entonces con nuestra penúltima pregunta. Tercero, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, A, clasifica los agentes cancerígenos por grupos. B, se apoyan pruebas de animales en experimentación. C, realiza estudios en humanos. D, ninguna de las anteriores. O E, A, B y C son ciertas. Tenemos 15 segundos para votar por la opción que consideremos correcta, por favor. Bueno, doctor, tenemos entonces el 19% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 4% por la opción B, el 6% por la opción C, el 3% por la opción D y el 68% por la opción E. ¿Cómo nos fue en esta pregunta? También mejoramos sensiblemente. Ya recuerden que esa Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es la entidad más reconocida a nivel mundial para el estudio de las sustancias, estudio y clasificación de las sustancias que sean cancerígenas para el manejo en la industria, realiza las 3 cosas, tanto el estudio en animales, en experimentación, también apoya y clasifica los agentes cancerígenos por grupos. Acuérdense que dijimos grupo 1, grupo 2A, 2B, 3, 4 y 4. Y realiza estudio también en humanos, o sea que la respuesta correcta era la E, A, B y C son ciertas. En esa pasamos del 51% al 68% de los asistentes la respondieron como positivo. Y subió un poco, o sea, pasó del 2 al 6%, realiza estudio en humanos
y sí bajó ostensiblemente que en el primer sondeo habían en la clasificación de agentes cancerígenos por grupos, le había respondido el 31% y bajó al 19%. O sea que sí, creo que quedó el mensaje más claro, pero no está repetir nuevamente lo que hace esta clasificación. Entonces, podemos pasar, Valentina, a la cuarta y última pregunta. Listo, doctor, perfecto, muchas gracias. Vamos con nuestra cuarta pregunta. Cuarto, el desarrollo del cáncer ocupacional en un trabajador expuesto ocurre en A, de 1 a 5 años, B, de 5 a 10 años, C, de 10 a 15 años, D, de 10 a 20 años o E, ninguna de las anteriores. Votamos por la opción que consideremos correcta, por favor. Bueno, doctor, finalmente tenemos el 25% de nuestros asistentes votó por la opción A, el 22% por la opción B, el 14% por la opción C, el 33% por la opción D y finalmente el 5% por la opción E. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta? Recuerden que desde tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Internacional del Trabajo recalca que si la entidad tiene un programa de salud ocupacional bien estructurado, donde haya una capacitación previa del uso y la manipulación de los elementos cancerígenos en esa empresa y el uso de los elementos de protección personal, un trabajador no tiene por qué presentar cáncer ocupacional. Entonces eso tiene un periodo de latencia que yo en varias oportunidades les repetí que dura de 10 a 20 años. O sea, la respuesta correcta es de 10 a 20 años. O sea que el trabajador para que desarrolle cáncer ocupacional omitiendo en muchos momentos de su actividad laboral la protección que debe tener, puede llegar a desarrollarlo de una manera muy lenta. Eso ocurre entre 10 y 20 años de exposición permanente a esas sustancias, puede desarrollar el cáncer ocupacional. De ahí la importancia de la trazabilidad, de llevar los controles semanales y mensuales del uso de los elementos de protección y de la manipulación y las mediciones de las sustancias que manipula el trabajador. Con relación a las preguntas, pues la opción A, que era de 1 a 5 años, la habían contestado el 34% en la primera interrogante, bajó al 25%. La opción B, que era de 5 a 10 años, el 30%, bajó al 22%. La opción de 10 a 15 años pasó del 6% al 14% y la opción correcta, que es de 10 a 20 años o más, pasó del 15% al 33%. Entonces, por eso les hago hincapié en esto. Realmente en nosotros está que podamos tener trabajadores con una vida sana, que no se vaya a alterar su sistema fisiológico, su salud por la manipulación de sustancias inherentes al trabajo, sino que queda como premisa o como corolario que si hay un debido cuidado del empleador y del trabajador, no tiene por qué desarrollarse un cáncer ocupacional. Y si se llega a desarrollar es con muchos años de trabajo y de exposición. Ya, Valentina, esa es la última, ¿no es cierto? Listo, doctor, pues tienes el espacio entonces para despedirte de nuestros asistentes. Listo, doctor, entonces si deseas, puedes ya despedir nuestros asistentes. Bueno, a todos los que los que estuvieron esta tarde en esta reunión con nosotros, les agradecemos en nombre de Positiva Compañía de Seguros, de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención. Mil y mil gracias y hasta una nueva oportunidad.
Bueno, doctor Hidalgo, muchas gracias por esta intervención y por compartir con nosotros este valioso espacio académico. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación. Recuerden visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching y que tengan una feliz tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.